Y debajo del ala traen una nueva demanda contra la Argentina. ¿Pero cómo? ¿No estaba todo arreglado? Nosotros queremos dejar de ser un país que es catalogado como incumplidor y queremos resolver todos los temas pendientes. Parece que no. Perdón, el juez Griesa se murió, ¿no? Sí, se nos fue en la Nochebuena del año pasado. Que en paz descanse. Sin Griesa, pero recargados, los buitres sobrevuelan la economía argentina. Recargada está la interna peronista. El compañero Gioja se ha encerrado en la oficina, no queremos violentar nada. El partido está intervenido. Pero por suerte quedó en manos confiables. La jueza Servini de Cubría lo puso en manos de Barrio Nuevo para que lo normalice. Sí, todo muy normal. Mientras, el gobierno sonríe. Y mira para otro lado. Te contamos cómo sigue esta pelea clave para el armado de la oposición. Hay 2019. ¿Hay 2019? ¡Sí se puede! Parece que sí se puede. Se pueden subir las tarifas y decir que se baja la pobreza. Al menos eso dice el gobierno. Pero el bolsillo dice otra cosa. Te vamos a mostrar qué impacto tiene la suba de tarifas en la vida de los más pobres. Los jubilados, víctimas del recorte previsional, son los más afectados. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Momento histórico. Arrancó el debate sobre la despenalización del aborto. Mientras en el Congreso se debate a favor o en contra, acá te vamos a contar cómo abortan las mujeres en la Argentina. Estefanía Pozzo trae un informe con el detalle de los métodos más utilizados para interrumpir el embarazo. Datos muy concretos para un debate cargado de símbolos. Regreso, Arreglo, demanda, peronismo, Servini, intervención, Barrio Nuevo, tarifas, pobres, debate, embarazo. aborto. Qué bueno que estás ahí. Porque esto 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 recién empieza. Esto recién empieza. Prepárense porque esto recién empieza. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, claro que sí, a otra emisión de Esto Recién Empieza. Aquí, arriba de la mesa, los documentos que demuestran que volvieron los buitres a litigar contra la República Argentina, aprovechando una zona gris del acuerdo anterior y fundamentalmente del que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Ayer se elaboró una audiencia en Nueva York donde un fondo, tenemos todos los papeles y se lo vamos a mostrar, demanda a la Argentina por piso 750 millones de dólares. ¿Cómo le va, Iván? Muy bien, Iván, clave lo que trajo mi compañero y clave también lo que vamos a mostrar hoy en el programa. Por primera vez algo muy importante de cómo se aborta en la Argentina. Pero entramos de lleno, si querés, a lo que fue el tema de la semana y es el tema político más candente y tal vez inesperado, hasta ayer al menos, sobre la intervención del Partido Justicialista. Efectivamente, el partido, allí lo vemos, un peronismo muy normal, dice la producción. El partido opositor más grande que tiene la República Argentina, más denso, con representación en todas las provincias, fue intervenido por la ignífuga y siempre presente en la interna del justicialismo, María Romilda Servini de Cubría, la Chuchi, para quienes caminan los pasillos de Comodoro Pi, ¿por qué no? Quienes la conocen de hace muchísimos años, como jueza federal, pero también como integrante, de alguna manera, ¿no?, de estos que entran y salen, de lo que es el Movimiento Nacional Justicialista. En un año se intervino varios sindicatos, se intervino un partido, se intervino también alguna que otra empresa, con argumentos bastante endebles, por los cuales también se podrían haber intervenido otros sindicatos, tal vez cercanos al gobierno, y otros partidos, tal vez también cercanos al gobierno. Por eso es que hay tantas críticas. Pero vamos a escuchar primero la intervención de José Luis Gioja, el que fue corrido de su cargo por Luis Barrio, en realidad por Servini de Cubría, porque habló hoy justamente a la salida de la sede del PJ. Acá no hubo ni choripán ni coca, puede ser que aparezca, pero no hubo. Acá hay ovarios y hay bolas de ciudadanos argentinos que quieren pelearle a la pobreza, a la marginación, al endeudamiento externo de la Argentina. Enérgico Gioja, que estuvo hace minutos aquí con Gustavo Fabián Silvestre y todo el equipo de Minuto Uno. A ver, acá hay cuestiones que son atípicas para la política argentina, donde todo es, aunque usted no crea lo que yo voy a decir, transparente. ¿A qué nos referimos con transparente? Siempre sabes que tal juez federal
que tal empresario, que tal sindicalista o que tal dirigente político tiene una terminal, un dirigente político al que responde. Justo el caso de Servini de Cubría y de Luis Barrio Nuevo, podemos, como me dijo un colega, que no voy a dar su nombre para no generarle ningún problema, son el aeropuerto de Barajas. Si alguno alguna vez estuvo en Madrid, es absolutamente monstruoso, que tiene salidas para cualquier parte del mundo y que tenés que tener conexiones intraespacios que son muy dificultosas. ¿Por qué digo esto? Porque lo hablamos con Darío antes de venir al aire, que cuando vos hablás con el gobierno dice, nosotros no tuvimos nada que ver, estábamos en un almuerzo con Rajoy y nos sorprendimos igual que se sorprendieron todos. Hubo una cena, sugieren, entre la doctora Servini de Cubría y Luis Barrio Nuevo, donde se ejecutó esta acción. En el kirchnerismo esto no lo creen. No. En el kirchnerismo dicen, no, acá hubo un artilugio entre el gobierno, la justicia y un sector de lo que podemos llamar el peronismo gobierno friendly, el peronismo market friendly, el peronismo lo que usted quiera, pero amigo de hacer una oposición menos beligerante de la de ahora. Y esta discusión que vamos a tener hoy, pero que también se está dando de, bueno, ¿a quién le sirve? Y a quién le sirve en realidad algo que todavía no se sabe el desenlace, no se sabe qué va a terminar pasando. A ver, otro de los que habló y lo hizo a través de la prensa fue el interventor, Correcto. Luis Barrio Nuevo, porque es el rol que ha tenido. Vamos a repasar algunas de las cosas que dijo, tal vez lo más saliente de una entrevista que dio al diario Clarín. Efectivamente, lo que dijo Luis Barrio Nuevo en el diario Clarín en el día de hoy, cuando le pregunta el colega, ¿va a convocar a todos los sectores del PJ? Sí, voy a abrir los brazos bien grandes, ríe con ganas, nos cuenta nuestro colega del diario Clarín. Lo que a mí me interesa es rearmar el peronismo para pelear con fuerza en 2019. Ya estoy en contacto con la gente de los equipos de Eduardo Duhalde, con Julio Bárbaro, voy a hablar con todos los que son peronistas. Tiendo una pregunta. ¿Qué hacía hoy Eduardo Duhalde en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Pongamos a Barrio Nuevo otra vez, que faltaban algunas declaraciones. ¿Qué hacía el expresidente Eduardo Duhalde en el cuarto piso de tribunales? Acá están el resto de las declaraciones de Luis Barrio Nuevo. ¿Quiénes son esos peronistas? Pichetto, Diego Bocio, Massa, con todos. Acá no sabés si Barrio Nuevo está mostrando las cartas o si le estás haciendo un abrazo de oso a estos dirigentes del peronismo. Mamita, no me nombres, habrían dicho algunos. ¿Por qué me nombras a mí? Exactamente. Y por último culmina cuando le preguntan por el kirchnerismo. Ellos no tienen nada que hacer en el PJ. Armaron su propio partido, Unidad Ciudadana. Quieren usar al PJ de madriguera. Claro, si yo fuera Cristina Kirchner y en este momento estuviera en el departamento de la calle Juncal o en el Instituto Patria, estaría celebrando. Sí. Porque qué mejor que una figura desacreditada públicamente como es Barrio Nuevo, sin construcción territorial y mencionando a Julio Bárbaro y Eduardo Duhalde como posibles factores de renovación pejotista, te deja en una situación de que si vos sos la contra eso, como lo expuso Luis Barrio Nuevo, te deja en una situación muy positiva. El verdadero peronismo de Julio Bárbaro que habían sacado. Exacto, el 1,8%. El buen peronismo. Exactamente. A ver, también en otro pasaje dijo, yo soy 100% peronista y por eso me nombran interventor. Un dato que aportaba el colega Ezequiel Orlando es que no sería tan válida la intervención, pero más allá de eso, porque podría no importar en este caso. Correcto. Lo cierto es que para ese porcentaje de la población apolítico, no antipolítico, antipolítica, apolítico, al cual le habla mucho el gobierno, y se le mezcla todo. Mirá los peronistas, cómo se pelean. Bueno. Otra vez Barrio Nuevo, ¿no? Absolutamente. Que acá es donde me parece que es el eje donde le sirve al gobierno nacional esto, que también celebra, y le diría que fundamentalmente celebra esto. Tres cuestiones. Darío recién para mí dio en el punto de inflexión, el factor nodal de todo esto, que es la gente que ve esto, que no está ni en el 30% que no le gusta a Macri fuertemente, ni en el 30% que le gusta a Macri fuertemente, está en el resto, o si quieren 25 y 25, ponga el número que usted quiera. En general, cuando ve peronismo, yo no sé si diferencia mucho si Gioja, si Barrio Nuevo, si Menéndez, si Cristina, si Massa, si Pichetto, si Bocio. Se están peleando por un sello. La verdad es que
el runflaje y que se me disculpe el francés, que apareció en la sede del PJ con el líder gastronómico, con un culata agarrando el cuello a un camarógrafo de Telam, bueno, no parecía ser el motivo que le podías dar a la ciudadanía para que vaya a buscar una opción electoral con el sello del Partido Justicialista. Entonces, acá hay un gran activo para el gobierno. Ahora, claro, hoy salieron los... yo entiendo, fijándome que el fallo es político, no jurídico, los verdaderos titulares del PJ, a manifestarse públicamente sobre esto. Habló Menéndez, habló Gioja. Gustavo Menéndez va a estar hoy acá hablando con nosotros. Yo les quiero dar 2 datos y les voy a contar ahora qué pasó con los fondos buitres. Les vamos a mostrar todos los papeles. Duhalde lo llamó a Scioli, que le pasó el teléfono a Gioja para decirle que no estaba de acuerdo con lo que había pasado. Eduardo Duhalde se despegó se corre, ¿no? de esta situación. Exactamente. Porque vio que no funcionaba. Y estuvo hoy, no sé para qué, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a hablar de todo esto con Gustavo Menéndez, presidente del Partido Justicialista. Pero les contaba que acá tenemos a Drew Capital Partners, que son los nuevos fondos buitres que litigan contra la Argentina. ¿Recuerdan el juicio del siglo? NML Capital, Paul Singer, la Argentina. Tomás Griesa. Exactamente, Tomás Griesa, la cláusula Rufo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa pesadilla que parecía que iba a culminar en algún momento para la Argentina, después del 31 de diciembre de 2015 con la caída de la Rufo, o con la oportunidad de cerrar los bonistas reestructurados que ofició Prat Gay cuando asumió Mauricio Macri. Los más de 12.000 millones de dólares que se pusieron. Exactamente. Decía, bueno, ya está, pagamos, se acabó. No. Volvieron los buitres a la República Argentina. A ver, les recordábamos entonces lo que había sido el juicio del siglo que involucraba a la República Argentina y aquellos holdouts, los bonistas que no entraron al canje. Quédese tranquilo que parece muy técnico, no lo vamos a hacer técnico. Apareció un nuevo fondo buitre, en este caso llamado Drew Capital Partners, que hizo una acción colectiva para reclamarle a la Argentina el pago de los intereses sobre los intereses no cobrados entre el año 2014 y el 2016. Intereses que la Argentina no podía pagar porque Tomás Griesa le había impedido a través de una medida esto a la Argentina. Esta es la demanda de Drew Capital Partners, un fondo que litiga contra la Argentina por los bonos entre 2014 y 2016, pero que se creó en noviembre del 2017. ¿Se entiende? Pero puede, con la ley de Nueva York, litigar contra la Argentina porque la ley de Nueva York está para esto. ¿Qué dice acá en todo el párrafo que destacamos nosotros? Que es una acción por incumplimiento de contrato que surge de la falla deliberada o consciente, ponga el nombre que usted quiera en los documentos, de hacer los pagos de intereses obligatorios de bonos emitidos por la República Argentina. Es decir, la Argentina no pagó deliberadamente. Continuamos con lo que es la demanda que ayer en el circuito de Nueva York, ayer en la Corte de Nueva York, Drew Capital Partners tuvo una audiencia con la República Argentina. ¿Qué vemos acá? Dice, el demandante busca, Drew Capital Partners, este nuevo fondo buitre que litiga contra la Argentina, busca recuperar los intereses acumulados en los pagos de intereses periódicos de los bonos de intercambio. Se la hago corta. A Argentina le tenía que pagar a los bonistas unos intereses. No pudo pagarle esos intereses gracias a las medidas del juez Griesa. Bueno, los intereses sobre esos intereses es lo que reclama este nuevo fondo buitre que está radicado en Delaware y no sabemos nada. Tranquilamente puede estar atrás de todo esto otra vez Paul Singer. El demandante busca recuperar, dice los que le comentaba recién, los intereses recuperados. La República no hizo estos pagos, los de interés sobre interés, que están expresamente y contractualmente obligados a hacer según el contrato del fideicomiso. Y acá ya está la primera cifra. Dice, resultó en al menos 300 millones de dólares por año. 300 millones de dólares por año. Miren, hay un especialista, ahora vamos a seguir mostrando la demanda y quédese, porque el número final es terrorífico. Realmente es terrorífico. Pero
Hablamos con uno de los especialistas más importantes en deuda soberana que tiene la Argentina, que no trabaja en Argentina, que trabaja en los Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Se llama Martín Guzmán, es experto en deuda soberana. Lo llamó la oposición en el Senado para que haga una suerte de proyecto para evitar este tipo de cuestiones. Y ya les voy a contar por qué no tomaron en cuenta los opositores en el Senado de la Nación, finalmente en el papel, porque cuando uno ve la taquigráfica muchos advirtieron de esto. ¿Por qué no tomaron en cuenta las advertencias de Martín Guzmán? La demanda por el momento asciende a no menos de 750 millones de dólares, pero es una acción de clase. De modo que podría haber otros de los bonistas reestructurados que durante junio del 2014 y abril del 2016 no recibieron sus pagos, que decidan sumarse a esta demanda. De modo que el monto final al día de hoy es incierto. ¿Qué dice Guzmán, especialista en deuda soberana, investigador de la Universidad de Columbia, el equipo del Nobel de Economía Joseph Stiglitz? ¿Qué es lo que está diciendo? El monto final es incierto. Otra vez esta incertidumbre sobre la República Argentina. Continuemos con la demanda esta que consta de 14 páginas que hizo en enero Drew Capital Partners y que ayer en Nueva York se presentaron otra vez a litigar contra la Argentina. Veamos la próxima placa que tiene que ver con el momento en que Drew Capital Partners dice que esto se presenta como demanda colectiva, demanda de clase en realidad, dice acá, y que se define al colectivo, a esta demanda colectiva o de clase, a todas las personas o entidades que tuvieron o todavía tienen bonos de cambio emitidos por la Argentina que hayan sido perjudicados por la falta de pago de los intereses de esos bonos por parte de Argentina. Es decir, Drew Capital Partners no dice solo a estos, a todos los que tengan, personas o entidades, o tuvieron bonos de cambio emitidos por la Argentina y que hayan sido perjudicados por la falta de pago de los intereses. Exactamente, esto es lo que estábamos viendo. Vamos a la próxima y lo volvemos a escuchar a Martín Guzmán y les cuento por qué, o más bien nos hacemos la pregunta, el Senado no escuchó la advertencia de volver a emitir deuda bajo la ley de Nueva York, que es el gran problema, según este especialista, que tiene esto. Veamos la próxima placa, que es la página 7, en este caso, de esta demanda colectiva que consta de 14 páginas. Esto es lo que veíamos recién, que lo que dice es: en consecuencia, Argentina es responsable ante el demandante, en este caso este fondo buitre, Drew Capital Partners, por el pago de cuotas vencidas de interés a la tasa de interés especificada en los títulos de deuda. Esto es bien interesante porque esa tasa de interés especificada en los títulos de deuda es del año 1981, cuando la inflación en Estados Unidos era del 8.9%. Y nunca fue revisado. ¿Se entiende? Es decir, vamos a pagar intereses sobre una inflación de 1980. Una ley hecha a medida de los buitres que el gobierno, advertido de que podía pasar una cosa así, no estoy diciendo que esto sea responsabilidad del gobierno, podría haber evitado cuando se hizo el acuerdo con los buitres en el Congreso de la Nación. Escuchemos a Martín Guzmán otra vez, que explica todo este entuerto, investigador de la Universidad de Columbia, especialista en deuda soberana y parte del equipo del Nobel de Economía Joseph Stiglitz. La demanda es posible porque la ley de Nueva York así lo permite. De hecho, en el pasado estaba prohibido, bajo la ley de Nueva York, comprar instrumentos en situación de default con la intención de litigar contra el emisor, que es lo que este fondo está haciendo en contra de Argentina. Claro, hablaba de lo que se llamó, creo que en su momento, la ley Champerty, que en 2004, por el lobby de los fondos buitres, se derogó. Es decir, no podías litigar contra los emisores de bonos en default, es decir, se evitaban los fondos buitres. Fondos buitres contra los que se ha manifestado en contra el propio Barack Obama. Entonces, esta acción colectiva que presenta Drew Capital Partners consta de esta demanda que le estamos mostrando y que ahora en su página número 10, que es previo al monto que cuenta, lo que nos dice es que cuando remitió los pagos de los bonos de cambio siguiendo la orden judicial argentina, actuando con malicia, escuchen lo que dicen los fondos buitres sobre nuestro país, actuando con malicia, imprudencia y deliberado desprecio por los derechos de los demandantes,
a recibir el pago de los intereses periódicos perdidos, intencionalmente no incluyó los intereses sobre el interés periódico perdido. ¿Esto que le parece una ensalada a usted y que probablemente lo sea? Se lo traduzco. Los fondos buitres vuelven a litigar contra la Argentina por los intereses que no pagó la Argentina entre 2014 y 2016, que no podía pagar, porque estaba lo que se llamó en su momento el Griefault o el Griesafault, que era la medida del juez Griesa que le impedía al Banco de Nueva York efectivamente pagarle a los bonistas. Argentina ya había depositado la plata, pero Griesa no lo permitió. Gracias a eso y a la ley de Nueva York, este fondo buitre vuelve a litigar contra la Argentina. Ahora, Darío, en su momento alguien advirtió de esto, sí. En off, en on, en las comisiones del Senado, es que en reuniones. Hay abogados de los que trabajan en Estados Unidos, pero tienen relaciones con este gobierno, con el anterior, y que llevan adelante estas negociaciones, que habían advertido sobre este tema y habían dicho que cuando se les pagara, a ver, le decían al gobierno, ustedes hagan lo que quieran, son un poco más neutrales. Si le pagan a estos tipos, a los bonistas, tienen que agregar una cláusula por la cual se obvien todos estos intereses, si no va a ser mucha plata para la Argentina, porque se les paga de manera devengada, es decir, demorado lo que se tenía que pagar antes. Como no se hizo eso, se habilita todo esto que estás contando, Iván. Por eso, al pagarle, que ya es una decisión, si se quiere más política, que hubo un montón de críticas, se hizo mal. Eso es lo que están diciendo los que señalan que no se pagaron esos intereses, pero ni siquiera se lo remarcó para que no se le tenga que pagar ahora mucho más y no se abra la puerta a esto tan importante que estás contando y que puede ser un nuevo dolor de cabeza para la Argentina. Exactamente, porque en el momento los especialistas que le decían, está bien, cerremos el conflicto, todo el mundo cree que hay que cerrar el conflicto con los buitres, pero pídanle una suerte de, abro comillas, este no es un lenguaje técnico para que usted lo entienda, garantía a los tenedores que no van a volver a demandar a la Argentina. Bueno, eso no ocurrió. Es decir, la zona gris permitida por Griesa entre 2014 y 2016, que impedía pagarle a los bonistas, más esta suerte de, yo estimo que es negligencia, de no pedirle esta garantía a los bonistas, permite que Drew Capital Partners vuelva a litigar contra la Argentina. Mejor dicho, más que vuelva a litigar contra la Argentina, empiece a litigar. Recuerde este dato, el fondo se crea 1 año y medio después que el gobierno nacional cierra el conflicto con los fondos buitres. Es decir, solo lo puede permitir una ley hecha a medida de este tipo de fondos. El fondo se crea 1 año y medio después que el gobierno nacional cierra el acuerdo con los fondos buitres. Una ley, como decía Guzmán, hecha a medida. Volvamos a escuchar a este especialista de la Universidad de Columbia y también un especialista en deuda soberana. Drew Capital Partners fue creado en noviembre del 2017. Es decir, que fue creado luego de que ya todo el asunto con los bonistas reestructurados fuese resuelto. Recordemos que luego de abril de 2016, Argentina le pudo pagar a los bonistas reestructurados. De modo que este fondo no podía tener en su poder los bonos por los cuales está demandando Argentina en el periodo sobre el cual está demandando. Es evidente que esto es un nuevo fondo buitre y fue registrado en un estado que es el estado de Delaware, que es lo que en inglés se llama un secrecy haven, es un refugio secreto, en donde la información que debe brindar al registrarse cualquiera de estos fondos es muy baja. De hecho, que se sabe por lo tanto se sabe muy poco acerca de la naturaleza y las actividades de este fondo, quiénes lo constituyen. No sabemos siquiera si los que constituyen este fondo son los mismos fondos buitres que estuvieron demandando a Argentina y que se beneficiaron del fallo del juez Griesa. Esta carta de pago que no se le pidió a los tenedores cuando se hizo el acuerdo con los fondos buitres puede ser, yo por supuesto no estoy diciendo que es por esto, pero puede ser uno de los motivos por los cuales le permite a Drew Capital Partners litigar contra la Argentina. Martín Guzmán le hizo un proyecto de ley a la oposición en el Senado. Se sentó con el jefe del bloque de los senadores y le dijo, señor, mire, si van a hacer un acuerdo de esta naturaleza, que se prohíba volver a emitir bajo ley Nueva York, porque ya tuvimos dolores de cabeza en la República Argentina. Eso, infelizmente, no terminó reflejándose en los papeles. Vamos a estar hablando, nombrada al justicialismo, de lo que pasó hoy en el Partido Justicialista. Ya está acá en los estudios de C5N Gustavo El Tano Menéndez, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.
con quien vamos a hablar de todo, e incluso de quién cree él que está detrás de todo esto, porque el gobierno lo niega. Duhalde llamó hoy a Gioja para decir yo no tuve nada que ver. Barrio Nuevo, uno estima, se habrá mandado solo, tiene resortes, tiene poder para esto. Lo vamos a hablar ahora con el Tano Menéndez, y está Estefanía Pozzo, que te va a mostrar, aunque suene bestial como te lo voy a decir, cómo aborta una mujer hoy en la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. Pero veamos la última placa, veamos lo que demanda Drew Capital Partners a la República Argentina. Miren, estos son, primeros, los intereses por los daños causados. Sí, que corra la placa, 300 millones de dólares. Después remarca otros 300 millones de dólares. Y al final de la demanda, en su página 14, pide por esta inflación indexada por el año 1981, 9%, 50 millones de dólares. Es decir, por lo menos a la Argentina la van a demandar por 650 millones de dólares. ¿Y sabe qué? Drew Capital Partners tiene muchísimas chances de ganar. Escuchemos a Guzmán otra vez. Las distintas administraciones han caído en esta cuestión de emitir deuda bajo la ley de Nueva York. Dado los problemas que hemos venido teniendo, ya debería ser claro que no es favorable para Argentina continuar emitiendo bajo la ley de Nueva York. Argentina enfrentó una oportunidad histórica durante el debate que se dio en el Congreso para derogar las leyes que le impedían pagarle a los fondos buitres de acuerdo a los términos del fallo del juez Griesa. Y esa oportunidad histórica se perdió. Ese fue un momento en el cual hubo una oportunidad para poder incluir en la derogación de las leyes que impedían el pago de los fondos buitres una cláusula o una ley que impidiese que las nuevas emisiones de deuda que se iban a dar y que se dieron fuesen bajo ley de Nueva York. De modo que si en el futuro llegamos a tener problemas para el repago de nuestras deudas, vamos a tener que dirimir las disputas que surjan bajo los mismos marcos que tantos problemas nos han traído. Bueno, lo dice Martín Guzmán, que es especialista en deuda soberana, es investigador de la Universidad de Columbia del equipo de Joseph Stiglitz, Nobel de Economía. Les reitero, lo que acabamos de mostrar es una demanda de acción colectiva, es decir, para todas las personas y empresas, tenedores, que tengan bonos de la Argentina, que hayan tenido bonos de la Argentina y se hayan sentido agredidos o incumplidos. Ayer en Nueva York fue la primera audiencia entre Drew Capital Partners y la República Argentina, y se los digo nuevamente, y con la tristeza y la desesperanza que me provocan este tipo de cosas, infelizmente este fondo buitre tiene muchas chances de ganar. Enteros hablando del peronismo a través de lo que fue la intervención del PJ Nacional de ayer. Y estamos con Gustavo Menéndez, el expresidente del PJ bonaerense y hombre clave también por estos días, porque bueno, Gustavo, ya 2 días hablando de este tema. ¿Quién está atrás para vos, para el PJ, del fallo de Servini de Cubría? Bueno, eso seguramente se develará con el correr del tiempo. Hoy me da la sensación que es un fallo hecho a la medida de las necesidades de la realidad actual del gobierno nacional, en un momento donde al presidente le va muy mal en su gestión. Creo que es el peor momento de la gestión de Macri, con ninguno de los grandes problemas resueltos, haciendo agua por varios lados, sumando cada día más sectores de la sociedad a los sufrientes de esas decisiones de gobierno, en caída estrepitosa frente a las preferencias de los argentinos, al menos eso es lo que dicen la mayoría de las encuestas. Distraer es una de las tácticas que han tenido cada vez que les ha ido mal en la gestión, distraer con algún tema marcando agenda. La interrupción voluntaria del embarazo no les ha dado tanto resultado porque no han logrado
el efecto buscado. Creo que hoy, en vez de estar aquí hablando de la intervención del PJ y quién estará detrás, deberíamos estar hablando de los millones de argentinos que pasan hambre, los millones de argentinos que han perdido su trabajo, el avance del narcotráfico, el desastroso servicio de salud pública que estamos teniendo, la falta de insumos, la falta de medicamentos para quienes lo necesitan, ahora, la balanza comercial. Vos lo que decís es que hay varias cortinas de humo que permanentemente el gobierno tira para no discutir tema tarifas, pobreza, inseguridad, que es algo que parece que ya se hubiera resuelto en la Argentina. Pero también, vos te das cuenta, haces el diagnóstico y decís, está pasando esto, pero es muy difícil salir de esa trampa porque el gobierno tiene fierro, tiene medios, tiene justicia. ¿Cómo sale el PJ de ese laberinto? En primer lugar, permíteme analizar, ¿no? Sí. El caso de Justicia Express, al que le pegaron un tiro esperando el colectivo a las 4 de la mañana o le robaron las zapatillas a la vuelta de su trabajo, que va y hace la denuncia, nunca tiene ningún resultado. En cambio, un pedido de intervención del partido más importante de la República Argentina tiene una resolución en menos de 24 horas, sin ninguna medida preventiva, como por ejemplo intimar al PJ de, no sé, el supuesto error en el cual estaría incurriendo. Nosotros creemos que el PJ Nacional estaba cumpliendo con todo lo que indica la ley. Un fallo donde la jueza se expresa como si fuera una militante política y no como una jueza, ya que está repleto de argumentación política y son escasas las menciones a una cuestión jurídica. No se aclara demasiado nada, ni el alcance de la intervención, ni el tiempo de duración, ni siquiera cuál fue el criterio de selección ¿Quién es del hoy interventor. el titular del PJ? Hoy, por disposición de la justicia, el interventor Luis Barrio Nuevo. Sí, ese es hoy quien está hoy al frente del PJ Nacional por disposición de la justicia. Hay que ver qué grado de legitimidad tiene. Creo que hay distintos grados de acción. En principio nosotros estamos en contra de la intervención. No hago un juicio de valor sobre las capacidades que pueda tener la persona que ha elegido la justicia para ser interventor, pero sí estamos en contra de la forma y de los argumentos con los cuales se intervino. Hay dos ejes de acción. Uno es el judicial, el técnico legal. Por supuesto que siempre el peronismo va a allanarse a todos los requerimientos de la justicia y a cada paso que dé la justicia. Hoy nos presentamos muy tempranito, los apoderados se han presentado para apelar el fallo. Ahora veremos qué dice la jueza, si está de acuerdo o no en elevar el pedido de apelación. Si no lo hace, iremos en queja a la Cámara. Bueno, la cuestión que va a tener que resolver la Cámara en los próximos días. Eso es el eje legal. Ahora, no es el eje político. Ahora hablamos de eso, pero Barrio Nuevo dijo, vamos a llamar a todos. Por ejemplo, ponele que pasa la intervención de Barrio Nuevo, se vuelve a elecciones en el PJ y adentro quedaron Massa y todos los que nombró Barrio Nuevo, Julio Bárbaro, por ejemplo. ¿Eso es un PJ verdadero? ¿Eso es un peronismo verdadero? Creo que al campo popular con eje en el peronismo no le sobra a nadie. Todos los sectores deben estar dentro. Ese es el camino que venimos transitando, que no vamos a cesar, a pesar de la intervención. Vos sabés que ni el PJ o el peronismo no es el edificio, no es la chapa, sino que es su gente. Hoy la inmensa mayoría de los dirigentes están absolutamente convencidos, en íntima convicción, que el camino de confluir es el camino que nos puede garantizar ser una real alternativa a este gobierno en el 2019. Así que... Hoy cortito, Schiaretti se abrió. Schiaretti dijo, lo tuiteó, de hecho, no nos incluye esto. No formamos parte del PJ Nacional, no tengo por qué opinar sobre eso, dijo Schiaretti. ¿Qué me parece a mí, más allá de los argumentos que pueda tener el compañero Schiaretti o cualquiera de los compañeros de Córdoba? Es que esto es un ataque, es un tiro al corazón del sistema democrático de la República Argentina. Yo, por ejemplo, Bonfatti no es parte del PJ y se ha manifestado, o Ricardo Alfonsín, o distintos dirigentes de partidos que no son de la Argentina, que también se han manifestado. No importa si somos parte, no somos parte. Hoy nos tocó le tocó al peronismo nacional, mañana le puede tocar a cualquiera. Sí, claro. Gustavo, ¿se acabó la discusión o todavía sigue sobre, justo en la nota que mostrábamos de Barrio Nuevo en Clarín, dice, voy a convocar a todos, Bárbaro, Duhalde, Massa, Pichetto, Bossi, etcétera,
pero no a los kirchneristas que armaron Unidad Ciudadana y quieren utilizar el PJ como una madriguera. Esa discusión que, bueno, Barrio Nuevo entendemos por qué la dice, pero ¿sigue estando en el PJ? ¿Alguien sigue discutiendo la presencia del kirchnerismo ahí dentro? En general no, por eso te decía al principio, no sobra nadie. La construcción de Unidad Ciudadana, la construcción del Frente Renovador, al que durante bastante tiempo el interventor ha adherido, la construcción de cumplir y de cualquier otra manifestación política que provenga del campo popular o que provenga de raigambre peronista, puede compartir un mismo espacio. El concepto de unidad que nosotros manejamos no es el de uniformidad, no es un lugar donde todos decimos lo mismo, estamos todos de acuerdo en todo, entonces no, es un lugar de pleno debate. Creo que el peronismo, cada vez que llegó al gobierno, tuvo la mala decisión de clausurar los debates, de clausurar la discusión interna. El concepto de unidad es todos adentro discutiendo todo, y si no nos ponemos de acuerdo, armamos 2, 3, 4, 5 listas, pero es el afiliado o el pueblo el que pone a los dirigentes en el lugar que tienen que estar. ¿Cuál es el objetivo? Vencer al gobierno en las urnas en el 2019. ¿Cualquier cabo suelto? Cualquier cabo suelto. ¿A qué llamo cabo suelto? Alguien que corta camino. Alguien que corta camino. Claro. No se anima a la interna porque cree que no tiene chances o porque no sé qué excusa se pondrá. Entonces va por afuera y eso termina siendo funcional al gobierno nacional. Ahora, Gustavo, ¿sabés la sensación que da? Yo lo he dicho acá más de una vez, que si hoy fuera la foto 2019, aún yendo todo el peronismo junto a una gran interna con con 2, 3, 4 listas, desconozco cuánto, el que gana no conduce y el que pierde no acompaña. Bueno, eso es uno de los males de este tiempo. Creo que es uno de los males que precisamente nos hizo fracasar en las últimas elecciones. Cuando hablo de las últimas, hablo de las 3 últimas. Si contamos las últimas 5, fueron 4 de esas 5. El que pierde, el viejo apotegma, ¿no? El que gana conduce, el que pierde acompaña. Bueno, no, ahora el que gana conduce y el que pierde tira piedras o se va, o se vende, o se pasa a otro sector. ¿Quién se vendió? No, vender en términos folclóricos, no. Yo, ¿qué te digo, Iván? Creo que la derrota, el error, son grandes maestros en la vida de los hombres. Nosotros en Merlo perdimos más de lo que ganamos, somos especialistas en perder. Desde el momento en que ganamos en el 2013 por primera vez, después de ahí no perdimos más. Y creo que fue una gran experiencia. Todas estas derrotas creo que es el camino que necesariamente teníamos que pasar para aprender. Creo que el pueblo de la Argentina se viene expresando muy claramente en las urnas. Le da al peronismo el triunfo si fuera junto. En estas 3 últimas elecciones que perdimos, si vos sumás los resultados de todos los esquemas que tienen su origen en el peronismo, sumamos más del 55%, como en el caso del 2017 o en el 2015 también. Y si se armara eso con esos nombres que tira Barrio Nuevo en algún momento, que se lleguen después de reuniones a estar más o menos bien, pero muchos de esos dijeran, pero con Cristina afuera. No se gana. No se gana. Cristina, primero que creo que no tiene la mínima intención de ser candidata en el 2019, como partiendo de ese... Pero expresamente afuera, digo, que le digan no es parte de esto como estrategia. Pero no sé. ¿Quién tiene en su poder la autoridad moral o la autoridad política para decir que un sector que reúne más del 30% de los votos de la provincia de Buenos Aires tiene que estar afuera? ¿Cuál es el motivo que no sea hacerle el caldo gordo al gobierno? El peronismo fraccionado pierde, el peronismo unido gana. Y esto, bueno, la historia de los últimos 70 años en la República Argentina muestra con claridad que cada vez que el campo popular con eje en el peronismo tuvo el equilibrio emocional y la inteligencia política de confluir, fue imbatible en las urnas y le ha dado a este pueblo sus horas más felices que no son estas. Por eso creo que los peronistas hemos aprendido la lección y creo que hay que dejar de lado todas las excusas que nos inventamos para estar separados. ¿No va a ser candidata Cristina? ¿Cómo? ¿No va a ser candidata Cristina? Si vos me preguntas a mí, yo creo que no. Las veces que he hablado con ella, no solamente no lo manifiesta, sino que se muestra contraria a esa posibilidad. Partamos de esa base, de esa hipótesis que Cristina Kirchner no va a ser candidata, con lo cual, de alguna manera, por lo que dicen las encuestas, por lo que dice, como le gusta decir el presidente, el círculo rojo, se rompe ese techo que en teoría tan firme tiene la figura de Cristina Kirchner. Ahora, ¿qué dirigente hoy hay que vos detectes dentro del justicialismo, del peronismo a nivel nacional, que pueda
tener más votos de los que, por ejemplo, sacó Cristina Kirchner en el año 2017 o el sello Unidad Ciudadana, pongámosle ese nombre. Eso es lo que se está discutiendo hoy. Creo que la ecuación hay que invertirla. En vez de arrancar por el candidato para alinearnos todos detrás y después que vengan las ideas, lo primero que tenemos que hacer es un grupo de ideas, una usina de ideas, un programa para ofrecerle a la sociedad, para volver a enamorar a una sociedad que en el 2015 nos dijo que no, por escaso margen, pero nos dijo que no. Creo que tenemos que hablar del rol de este peronismo para los próximos años y que cada vez que discutimos nombres no solamente se le baja el nivel a la discusión política, sino que arrancamos tropezando. En términos históricos, si se quiere, hay un suspiro entre hoy y el 2019, pero en términos políticos hay una eternidad. Hay una eternidad. Ahora, Gustavo, cuando uno ve el gobierno, ¿no? Incluso yo podría dar nombres sin ponerme colorado, tiene entre 3 y 4 potenciales candidatos a presidente, incluido por supuesto Mauricio Macri. Tiene por lo menos 3 o 4 potenciales candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires y tiene 2 o 3 candidatos a jefe de gobierno muy competitivos. No digo que ganan, muy competitivos. Yo entiendo el tema de las ideas y me parece bien porque evita conflictos además. Ahora, la importancia del nombre del candidato, de la figura, siendo que parece que la Argentina vota o el mundo vota cada vez más personas. ¿Ustedes la tienen en cuenta? ¿Les preocupa? Yo, en principio, por hablar de la coalición que gobierna, no veo otro candidato que no sea Macri, sinceramente. Y lo veo con muchísimas dificultades internas, con peleas feroces que no trascienden, tal vez por esto del blindaje, pero los veo con muchas dificultades y no veo otro candidato. Es más, creo que es un partido muy nuevo que no sé si resiste el día que Macri diga, bueno, no hago más política. No sé si resiste como partido, como estructura política, eso no está probado. El peronismo tiene miles de esas batallas y está absolutamente probado que por más que haya una desaparición de dirigentes, tiene presente y tiene futuro. No puedo decir lo mismo de la coalición gobernante. ¿No reelige o reelige Macri en 2019? No, va a intentar, no va a reelegir porque va a perder con el candidato que en el balotaje del año que viene le presente el peronismo y va a perder. Viene del futuro, Gustavo. No, gracias. Dale, como siempre. Gracias a vos y te tengo que agradecer públicamente todos esos años de aguante que nos hiciste cuando, bueno, nada, era muy difícil. El Vasco Tacé. Cuando era difícil para nosotros. Un abrazo, gracias. Gustavo Menéndez, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. ¿Viene Estefanía Pozo después? Ya está Estefanía Pozo y nos va a mostrar algo que no se mostró en la televisión argentina en esta semana histórica porque se empezó a debatir sobre la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo aborta una mujer en la Argentina? Después del corte.